¿Tú como abogado consideras que en Venezuela hay democracia? Está más que claro que no existe un Estado libre, un Estado democrático, un Estado de justicia, tal cual como lo establece la Constitución. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este programa Un Dilema Más. Hoy tenemos invitado a Ronald Angola, abogado de la Universidad Central de Venezuela. Hoy actualmente se encuentra en Chile, también tiene experiencia en el ámbito de derecho laboral. Y bueno, bienvenido Ronald. Vale, gracias Giancarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a hacer esto dinámico, preguntas, respuestas sencillas, ya que esto es, bueno, una especie de prueba. Y nada, bueno, Ronald, lo primero que mi duda que tengo es cómo ha sido el tema del inmigrante venezolano en los países que has estado, porque creo que has estado en dos, tres países. Bueno, sí, he estado en dos países viviendo. Primeramente estuve en Ecuador aproximadamente un par de meses. Posteriormente me vine a Chile, donde actualmente estoy radicado. Ha sido una experiencia dura como para todos los inmigrantes, ¿no? Pero también ha sido muy fortalecedora desde muchos ámbitos eh, personales, profesionales, de vida, familiares. ¿Qué te puedo decir? Esto es una experiencia para la cual debemos tener una gran fortaleza mental, porque yo he visto y he hecho amistades acá, tanto venezolanos como chilenos, ecuatorianos, y de verdad ha sido una grata experiencia para mí, pues, para decírtelo de esa forma. Y como te indico, hay que tener mucha fortaleza mental, Bueno, porque así lo he visto con grandes amigos que han sido de altos y bajos. De verdad que sí. Eh, chévere, mucha gente que he conocido ha tenido buenas experiencias y otras no tan agradables. Pues. claro, normal. ¿Y qué ha sido lo más difícil para ti? Mira, lo más difícil para mí, evidentemente, fue dejar a mi familia atrás. En su momento yo emigré solo eh, y, y estar lejos de mi hija, de mi esposa, de mi madre, de mi padre, mis hermanos, mi familia en general fue bastante duro, sobre todo el tema de estar en pandemia acá en Chile y enterarme que mi madre había fallecido y recordar el último momento, el último abrazo que ella me dio al salir de Venezuela. Pues. Eh, esos son quizás la, la experiencia más que más me ha marcado, el hecho de haber perdido a mi madre y no haber podido siquiera viajar, haber viajado, corrijo, a darle su última despedida. Pues. Sí, supongo lo fuerte que debe ser y nada, seguro muchas personas se sienten identificadas con ellos. Rona, bueno, vamos a entrar en materia al tema político, legal. ¿Tú como abogado consideras que en Venezuela hay democracia? Mira, si hablamos en estricto sensu desde el punto de vista jurídico, legal, yo considero, al igual que muchos, que no podemos hablar de que en Venezuela hay un Estado de Derecho, un Estado de libertad, un Estado democrático, en lo absoluto, no lo hay, en virtud de que, como todos lo vemos por la prensa y por la experiencia que hemos tenido estando en Venezuela y la que nos obligó a salir de Venezuela, está más que claro que no existe un Estado libre, un Estado democrático, un Estado de justicia, tal cual como lo establece la Constitución, ¿no? ¿Y por qué te digo esto? Para nadie es un secreto ver que los poderes en Venezuela están centralizados, que no se respeta la división de poderes, la famosa tripartita de poderes que es lo mínimo que debe hacer, aparte del respeto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales. Vemos que constantemente se vulneran los derechos de los ciudadanos, los cuerpos de seguridad están centralizados también, están afectos al régimen del señor Nicolás Maduro,
así como también vemos cómo el Estado, las Fuerzas Armadas se convirtieron en una fuerza represiva y no de respaldo a la ciudadanía. Vemos cómo el sistema de justicia normalmente falla a favor del régimen, de las instituciones políticas que están siendo dirigidas directamente por este gobierno nefasto y también el grupo de personas que han sucumbido a manos de las autoridades que básicamente han irrespetado, han asesinado, han vejado y violentado a cada uno de los ciudadanos Ok. venezolanos. Mira, Ronald, y una pregunta, ¿cómo se puede, o sea, cómo la institución, el Estado, siendo un órgano que depende de personas, cómo se defiende a sí misma? O sea, ¿cómo se puede defender la democracia? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque en los actuales momentos en Venezuela, ¿cómo defiendes tú una democracia? Mira, en algunas etapas históricas se ha defendido a través de la violencia o a través de hechos violentos eh, que, han, que han permitido salir de regímenes como el que actualmente vive Venezuela y que, lamentándolo mucho, pues también esas etapas históricas han fallecido innumerables personas. Esa sería una de las formas, quizás la menos idónea. Pues si buscamos por los medios pacíficos, evidentemente tendría que haber una conciencia política en los ciudadanos en Venezuela o en el país en el cual esté padeciendo esto y utilizar las herramientas jurídicas que se tengan a la mano, pero esto constituye quizás el camino más engorroso y más cuesta arriba, por así definirlo, en virtud de que es mucho más difícil porque las instituciones están violentadas, maniatadas por el Estado Claro, o por el régimen del momento. sí. Fíjate, Rona, aquí despierta mi curiosidad hacia una pregunta, ¿no? Y dado que, bueno, Venezuela tiene un repertorio bastante amplio de golpes de estados en el siglo pasado, entre comillas, unos justificados, otros no tanto, pero es cierto que ha sido parte de la historia venezolana. Incluso este gobierno, o parte de los integrantes de este gobierno, hace 30 años hicieron un intento del golpe de Estado y fue lo que impulsó al comandante Chávez en su momento. Y que hoy irónicamente celebran, ¿no? Pero rechazan cualquier golpe de Estado contra ellos. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de hace 30 años que ellos lo intentaron, o hace 50, 60 años, donde eran muy constantes los golpes de Estado, y hoy que, digamos, entre comillas, porque no quiero comprometerme, están justificados las gasolinas, el precio del pasaje, los bajos salarios, la mala economía, etcétera, etcétera, la corrupción? Entonces, ¿cuál es la diferencia de ayer y hoy? Mira, eh, para poder entender un poco este tema o para poder aclararlo debemos tener claro que es un golpe de Estado. Y un golpe de Estado no es más que un hecho violento promovido por las fuerzas de seguridad o militares, conjuntamente quizás con parte de la población civil, pero básicamente por parte de los órganos de seguridad del Estado, intentar de manera violenta, tomando las armas, hacer abdicar o entregar el poder al mandatario que esté de turno. Básicamente, ¿cuál es la gran diferencia de ahora a 30 años? Está basada en que los cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, eh, desde que inició este régimen con el señor fallecido, el presidente fallecido, eh, tomó de la mano a
a las Fuerzas Armadas y los convirtieron en sus aliados para muestra un botón que los generales y los altos oficiales, los miembros del alto mando militar, están como borregos con la cabeza baja cumpliendo las órdenes que se les imparten desde altos sectores políticos. ¿eh? Y también como muestra muy clara está el hecho de que los miembros del alto mando militar se encuentran formando parte del partido político de Claro. gobierno. Eso te demuestra una gran diferencia, no solo eso, sino que te deja ver de manera muy clara la diferencia que hay actualmente con lo que era hace 30, 40, 50 años atrás. Sabemos la época en que se dio el inicio o que se gestó el muy mencionado por el señor Hugo Chávez en su momento, el pacto de punto fijo, que sabemos muy bien para qué se logró eso o para qué se realizó ese pacto en su momento, y que lo que buscaba era repartir las cuotas de poder a efectos de bajar la violencia, pero no se seguía netamente a través de favoritismos o proselitismo político dentro de las Fuerzas Armadas. Simplemente era una lucha constante de poder para ese momento. Hoy en día no lo es así. Simplemente las Fuerzas Armadas están sumisas a las órdenes que le imparte directamente el Estado, que tiene su poder absolutamente centralizado. Eso es más que claro, más que Claro. evidente. Sí, es así. Y no sé si viste que ayer se firmó un tratado con el gobierno, la oposición, entre comillas, porque no estoy muy claro quiénes son la oposición allí, y el gobierno nacional firmaron un acuerdo en Barbados. Por un lado sale Gerardo Blay diciendo que, bueno, que ahí se da garantía no específica del cumplimiento de la Constitución, se firma para hacer cumplimiento de la Constitución para que en próximas elecciones se respete, obviamente las primarias, y en el año 2024 se respete la participación de todos. Pero bueno, sale el régimen encabezado por Jorge Rodríguez diciendo, afirmando que no está planteado eso y que los inhabilitados no van a poder participar. Ahora te hago la pregunta, ¿la inhabilitación es legal o en su defecto es ilegal? Mira, eso es un tema, no digamos complejo, pero es un tema que trae bastante tela que cortar, porque tú me dices si eso es legal. Bueno, evidentemente pudiera yo decirte que sí. ¿Basado en qué? En que lo realiza el organismo o el órgano del Estado, que es el encargado de realizar el control fiscal, porque por lo que tengo entendido, en el caso de la inhabilitación es por ciertos temas financieros, es lo que tengo entendido. ¿Qué pasa? Para que me entiendas un poco el contexto, te voy a explicar. Pa, pa, queriendo decir que es legal, ¿verdad? Debemos recordar que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República establece cuáles son los procedimientos, y esto se basa en dos etapas: una fase de investigación o de potestad investigativa, como se le establece, en donde se verifican si la persona que está siendo investigada se encuentra dentro de las causales para llevarlo a la fase o al procedimiento de determinación de responsabilidades. Es decir, que el Estado, a través de la Contraloría correspondiente, primero investiga los hechos y recaba los medios probatorios para luego entregárselos a quienes van a realizar o revisar el procedimiento previo para establecer si existen responsabilidades y sancionarlas en este caso. Supongamos que el procedimiento se respetó en ese orden. No puedo entrar porque no tengo conocimiento ni tengo las pruebas en la mano para poderte decir
si el procedimiento o las pruebas que se presentaron tanto en una instancia como en la otra estaban apegados a derecho, porque presumimos que eventualmente así fue, siendo lo más objetivo posible, presumiendo que así fue, evidentemente la inhabilitación realmente, estaríamos realmente ante un procedimiento que se cumplió y por ende es totalmente legal la inhabilitación. Pero como te digo, sin entrar yo en conocimiento absoluto del procedimiento que se llevó a cabo. Claro, bueno, me supongo que ese procedimiento, como tú dices, tiene unos parámetros, sin embargo, es más político que realmente algún tipo de investigación realmente económica, como me estás comentando. Pero en eso, Por supuesto, sabemos que es un tema, apartándonos un poco de esto, o sea, ese procedimiento se lleva a cabo, esa investigación, en mi opinión también muy personal, como tú lo acabas de decir, fue más un ataque político, eso es más que evidente. claro. Ahora, te hago una pregunta. Con el tema de las elecciones, ya que sabemos que hay aproximadamente 7 millones de venezolanos fuera del país, eh, ¿cómo se... Yo diría que un poco más. ¿Cómo? Yo diría que un poco más de venezolanos, un poco más de 7 millones de venezolanos Sí, inmigrantes bueno, incluso diseminados por todo el hay un mundo. número importante que han regresado, por eso digo unos 7 millones, porque sí, la última vez vi que ya eran como 8 millones, sin embargo, se ha visto que han regresado bastantes venezolanos al país, y pongo aquí entre comillas porque dicen que Venezuela se arregló y no es nada más lejos que la realidad, pero es eso. Ahora la pregunta es, ¿cómo se manejaría el tema de las elecciones próximas en caso de que no dejen participar a los venezolanos fuera del país? Mira, eso es realmente violatorio a las garantías mínimas y a los derechos que tenemos todos los Totalmente, venezolanos. exacto. Eh, y, y, y es básicamente por qué. Independientemente de que estemos viviendo fuera del país, estemos radicados, para eso la legislación venezolana, dentro de todo su compendio normativo, establece perfectamente que los ciudadanos que estamos fuera del país, haciendo el cambio de domicilio e informando, notificándolo correspondientemente, podemos en las embajadas que nos corresponden, en los países donde nos encontremos, podemos ejercer nuestro derecho al voto porque somos ciudadanos venezolanos. Acuérdate que eso es un derecho, el derecho al sufragio. Se encuentra en en dos etapas, por así decirlo, que es el derecho a elegir y el derecho a ser elegido. En este caso es el derecho a elegir. Y que esto es un derecho que lo tenemos, que nace desde el momento en que nosotros venimos a este mundo y obtenemos la nacionalidad venezolana por el simple hecho de que ya somos venezolanos. Claro, Y eso es algo que no nos pueden quitar, no nos pueden quitar. Y si nos prohíben, sabemos que nos estarían coartando y sería otra treta más simplemente para poder seguir manipulando el poder, que no me extrañaría por que supuesto. ocurriera. Es lo Y más más probable. cuando tenemos un, un Consejo Nacional Electoral que está también desde hace mucho tiempo secuestrado porque se encuentra centralizado el poder. Claro. Ajá, pero bueno, si me pongo a analizar lo que me has comentado, sobre todo el tema de que, bueno, no existe un Estado de Derecho, que los estados, los poderes están coactados por el Poder Ejecutivo, no hay una autonomía verdadera, las Fuerzas Armadas que debe garantizar la seguridad y el cumplimiento de la misma, también está, digamos, como tú mismo lo nombraste, borregos, el poder, el CNE está coactado, hace lo que el gobierno le dice, etcétera, etcétera. Nada positivo. Ahora, ¿cómo ves tú entonces un futuro, unas futuras elecciones, una futura, el futuro de Venezuela con todo esto, lo que más que lo que hemos hablado? Mira, más que el futuro de Venezuela, o quizás no el futuro a largo plazo,
pero sí te puedo hablar de lo que yo puedo ver a corto plazo con este tema de las elecciones. Y es que, bueno, sabemos que independientemente de lo que ocurra, la señorita o la señora María Corina Machado muy probablemente gane las primarias. Y siendo esto así, viene una pregunta. Y todo esto se va hilvanando una situación con otra, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque es complejo ese tema de manera específica, porque al ganar la señora María Corina Machado las primarias, no puede ser candidata y eso va a causar una gran afectación. Evidentemente sabemos que todo este tema de las elecciones del próximo año y del convenio que se suscribe en Barbados, todo esto es una pantomima que se está gestando y que va a terminar favoreciendo al narcoestado, porque no tiene otra salida. Como una persona, lamentándolo mucho, lo consideremos legal o ilegal, o que se ajusta a los parámetros normativos o no, como una persona que desde el punto de vista formal, si se ha llevado el procedimiento de mala manera o no, ¿cómo va a ser candidata presidencial si está inhabilitado? Fácilmente va a ganar las primarias porque la van a dejar participar en las primarias, pero cuando llegues a inscribir tu candidatura, se la van a rechazar por el simple hecho de que está inhabilitado para ejercer cargos públicos. Y dentro de los cargos públicos se genera también los cargos de elección popular. Evidentemente el CNE, que sigue estando viciado, le va a rechazar, dentro del estricto censo, le va a rechazar su candidatura. Y esto va a traer mucha tela que cortar. Claro, pero demasiada, pero entonces ahí me estás diciendo, o sea, que el gobierno decide quién va a ser su contrincante, porque realmente aparte de los presos políticos, que hay más de 200 presos, a María Corina se le inhabilita y realmente no hay pruebas, porque si se pone a investigar, solamente son acusaciones y aquello, y sobre todo por el tema de que decían del tema de la invasión de Norteamérica, todo aquello. Y porque sabemos que hoy día ella es la que encabeza las encuestas. Y también inhabilitaron a Gabriela Radosky. Y si ellos, o sea, no sería jugar el juego de ellos. ¿Cómo podríamos tratar o cómo vamos a jugar a las reglas de ellos? Es que evidentemente todo esto se está cayendo en el terreno de juego que ellos quieren. Evidentemente no, por lo menos en el caso de la señora María Corina Machado, no hay herramientas. ¿Por qué te digo que no hay herramientas? Porque ya está inhabilitada políticamente. La única manera es que se hubiesen ejercido, que no hay garantías, no hubiese habido garantías tampoco, pero que se hayan ejercido los recursos judiciales que se tenían a la mano, que habían tenido la señora María Corina Machado, ejercer en contra de la decisión que había sido tomada en su momento por la Contraloría General de la República y buscar impugnar esa decisión de la Contraloría General de la República. Claro, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que los poderes están secuestrados y muy probablemente le iban a ratificar la decisión, la medida de inhabilitación, pero no se ejercieron, simplemente se ha continuado, o por lo que tengo entendido, no se han ejercido los recursos judiciales correspondientes para solicitar la impugnación de esta decisión por parte de la Contraloría General de la República, que la inhabilita, y simplemente ha continuado su gesta en virtud de salir airosa en la primaria para ser la candidata presidencial. Lo cual, evidentemente, digámoslo de una manera un poco coloquial, sería una locura. Evidentemente, le aplaudo tener ese temple y esa valentía, pero evidentemente no va a llegar a nada. No va a llegar a nada porque se va a quedar en la carrera. Va a ser elegida, probablemente, como la representante de la oposición, pero su candidatura
no va a ser aceptada ante el CNE y evidentemente sabemos que está Ok, secuestrada. bueno, sí, hay personas que, bueno, contradicen eso, con la cuestión de la inhabilitación es legal, todo aquello, pero ciertamente el Estado no va a permitir que ella participe, o por lo menos cuando se vaya a inscribir en las elecciones 2024. Ahora, viendo todo este escenario, ¿cuál es la salida? Ya sabemos que golpe de Estado no es posible, que tampoco para mí nunca ha sido la forma más adecuada, pero una elección tampoco se ve tan sencilla. Unas próximas elecciones que gane, digamos, o que el gran grueso de las personas tenga un candidato único y pueda participar. Y que se dé No, garantía no, de que no. se respete. No, mira, por el momento no va a haber garantías de que se respeten y van a pasar por encima del pacto que se suscribió ayer. No es la primera vez que pasan por encima de los acuerdos que puedan suscribir y eso ha sido notorio, ha sido constante. La inobservancia por parte de ellos cuando las cosas no están a favor del régimen o sí, que no les favorece. Ellos simplemente pasan por encima de eso y va a ocurrir nuevamente y tan sencillo que no le van a permitir porque se cayó en ese juego en el terreno de lo que ellos querían. Ya se cayó y lamentándolo mucho por el momento, tristemente, por lo menos en estas venideras elecciones del 2024, como se están planteando los escenarios, no le veo salida, no le veo salida y va a ser de antemano prácticamente una victoria que ya está anunciada. Mm. ¿Y qué propones, Ronald? Mira, de verdad que esto es un trabajo, si se quisiera, si se quiere hacer por la vía pacífica, que sería lo ideal, que sería el escenario más idóneo para todos los venezolanos, porque desde el punto de vista, digámoslo, de una rebelión civil, un estallido social, lo veo bastante complejo. ¿Por qué? Porque, lamentando, tristemente, lo voy a resumir en esta palabra. Pueblo con hambre no combate. Totalmente. Pueblo con hambre no combate, no lucha. Y sabemos que desde hace mucho tiempo juegan con el hambre del venezolano. Pero partiendo de eso, una de las vías pacíficas y que he conversado con algunos amigos y con ciertas personas conocedores del área y que en mi opinión es que hay que ir paso a paso y hay que gestar una nueva política en Venezuela. Hay que traer nuevos actores políticos, personas que no estén ligadas ni viciadas con la vieja política venezolana, jóvenes que de verdad traigan ideas nuevas, que permitan depurar el sistema político venezolano y que son los jóvenes que, como tú mismo, que vienes y así como tú hay muchos en Venezuela que son brillantes, que tienen muy buenas ideas, pero sabemos también que esto ha sido en Venezuela también de los conocidos, de que solo se te permite dentro de una élite política poder combatir como líder político, pero tienen que salir políticos jóvenes con ideas nuevas, hacer política nueva. Mira, para ejemplo, para mí, en cierta medida, esa nueva política en Venezuela tiene que ser en Latinoamérica también, porque soy de la opinión que en Latinoamérica debe ser así. Y, por ejemplo, un botón, el caso del señor Nayib Bukele en El Salvador, que se dejó de hacer política tradicional y no se respaldó en los partidos políticos tradicionalistas, y es lo mismo que debe ocurrir en Venezuela, que salgan a la palestra pública nuevos actores políticos, Claro, ideas frescas, ideas jóvenes. sí, no, eso lo entiendo y de verdad es lo idóneo, ¿no? Y ojalá que llegue pronto, pero escuchándote, o sea, me oscureces el panorama, o sea, los escenarios no son los mejores para que llegue eso, porque el régimen no va a soltar el poder y el régimen no le interesa que las personas, los jóvenes, que tengan brillantes ideas, los ejecuten. O realmente hoy el pensamiento del joven es salir del país, incluyéndome. O sea, realmente que, o sea, para mí el futuro de Venezuela es incierto y bastante oscuro.
Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Pero es allí donde dentro de toda esa oscuridad, tratar de buscar la claridad, como, o tratar de buscar una luz. Y si lo seguimos haciendo bajo las políticas tradicionales o la politiquería tradicional que hay en Venezuela, sabemos que es complicado. ¿Y por qué te digo esto? Porque sabemos, mira, o sea, digámoslo así, un remake o un replay de lo que ha pasado en procesos electorales anteriores. Seguimos con los mismos actores políticos. Sí, Son personas que sí se respetan desde el punto de vista político, pero ha sido más de lo mismo. No ha salido un actor político con ideas nuevas, claro, con ideas que genere la confrontación de ideas. Simplemente ha sido el mismo discurso por claro. parte de ¿Y la qué te parece oposición que ya está qué desgastado. te parece el conde Benjamín Rousseau? Mira, pudiera ser una opción, eh, una opción viable, pero sabemos que a nivel político la simpatía de él, pues o quizás el carisma que él tiene no es lo que el venezolano comúnmente está buscando en estos momentos. Pero te puedo decir que, en mi opinión, tiene muy buenas ideas, algunas las cuales comparto. Sí, bueno, yo estuve en dar seguimiento y buenas. Hay otra que no tanto, sobre todo el tema educacional. Habló sobre privatizar la educación. Y bueno, hay cosas que no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, sí tiene su punto de vista No, positivo. totalmente, Hay, como te digo, hay otra cosa que es como importante, te digo. No, sí, hay cosas que son positivas, la relación que tiene con el pero, gobierno. pero no todo es lo positivo. Mira, es que no, eso es una relación que tampoco está muy clara, porque se le ha acusado, sí, efectivamente, de que tiene vínculos directos con el gobierno. No te puedo dar una opinión a fondo porque no lo he visto, o no lo he visto directamente, no lo he comprobado. Y allí quizás emitir una opinión directa con una vinculación que pueda tener o no con el actual régimen sería algo irresponsable directamente de mi parte. Claro. Bueno, Ronald, te voy a hacer dos preguntas para culminar y una está relacionado con un tema institucional, nacional, y que, bueno, padecemos todos los venezolanos que están en un ámbito laboral, ¿no? Sea una empresa pública como una empresa privada. Y es meramente con el derecho, tú como abogado y conocedor de la materia, ¿qué nos puedes decir respecto de las violaciones, del incumplimiento de algunos derechos, beneficios que las empresas no se hacen responsables? Entre muchas cosas, la más notoria es cuando hacen despedidos injustificados, cuando no hacen el pago correspondiente, entre otras cosas. ¿Realmente la institución vela por los derechos del trabajador venezolano en nuestro país? ¿O qué piensas respecto a ello? Mira, si lo vemos desde el punto de vista para que tú veas, de los trabajadores del sector público, es bastante compleja la situación porque a efectos y lo voy a separar desde el punto de vista de los empleados que prestan servicio o las personas que trabajan, prestan servicio en el sector público y en el sector privado. Retomando, en el sector público, aquellas personas a las cuales eh, no gozan de la cualidad de funcionarios públicos, más trabajan para el Estado bajo las figuras de contrato. Sabemos que en la mayoría de las ocasiones se le vulneran sus derechos, se violentan de cualquier manera y cuando tú acudes en uno u otro caso, ya sea a la Inspectoría del Trabajo, a buscar que se respeten tus derechos como trabajador o en su defecto a los tribunales laborales, sabemos que cuando están involucrados organismos del Estado, todo se resuelve con una llamada al juez o se resuelve con una llamada al inspector de trabajo. Eso es más que obvio. Normalmente se le violentan a los trabajadores sus derechos. Cuando es en el sector privado, y por eso lo separé así, cambia un poco el panorama. Cambia un poco el panorama. ¿Por qué cambia un poco el panorama? Porque
como todo, hacer un régimen centralizado. Aquellos que, o aquellas empresas, aquellos empleadores que no están de la mano con el régimen, sabemos que allí sí les hacen cumplir la normativa laboral si violentan o vulneran los derechos de los trabajadores. Pero también sabemos, como hay casos más que obvios, en el sector privado, de empresarios que están ligados al gobierno, y estos señores, teniendo sus contactos a niveles de las grandes esferas políticas, los han utilizado y simplemente pasa lo mismo que con los trabajadores del sector público. Les violentan sus derechos. El caso, por ejemplo, un botón, y cuando ejercí en Venezuela lo vi en varias oportunidades, en la Inspectoría del Trabajo. Directamente vi cómo trabajadores que solicitaban las calificaciones de sus faltas o la calificación de su despido como injustificado y los reenganches correspondientes, simplemente por una llamada telefónica se acordaba lo contrario, se favorecía al empleador o simplemente se engavetaban por meses los procedimientos inobservando de manera flagrante, generando de manera flagrante lo que eran los procesos, los lapsos procesales para emitir decisiones o para continuar con los procesos. Entonces, ¿que hay derecho laboral en Venezuela? Para resumírtelo, sí, obviamente lo hay, pero que se respetan, que hay garantías, en lo absoluto, no la hay, no la hay. No la hay porque todo va a ser al final de cuentas a conveniencia del empleador, ya sea del sector público o del sector privado. Ok, sí, es un tema, ¿no? Y bueno, para finalizar, te quiero hacer la última pregunta y es en relación a lo que has venido comentando sobre Latinoamérica y sobre un libro que me compartiste hace tiempo titulado ¿Por qué las naciones fracasan?, en el cual establece algunos parámetros, unos factores por el cual los países no se desarrollan. Ahora te pregunto a ti, de acuerdo a tu experiencia y conocimiento, ¿qué crees o por qué consideras tú que Venezuela y los países latinoamericanos no se han desarrollado a pesar de su riqueza, que no tiene nada que envidiar a otros países, tiene tierras fértiles, tiene la mano de obra, tiene todo, porque hoy seguimos como tercermundistas y seguimos padeciendo todos esos males, como por ejemplo la corrupción? Mira, es que son varios, sí, es un tema extenso y como tú bien lo dices, es muy bien tratado en el libro, ¿por qué fracasan los países? Y que dicho sea de paso, muy buen libro, lo recomiendo. Eh, ahora en mi opinión, una de las cosas y que muy bien la tratan en ese libro, es que, y es inexplicable, por qué nosotros los latinoamericanos, en muchos sentidos, parece que perdiéramos memoria histórica, porque si observamos un poco la historia, y valga la repetición, si observamos un poco la historia de Latinoamérica, muchos países de Latinoamérica han estado bajo dictadura y todos estos regímenes han sido cíclicos. Para nada es un secreto que México fue o ha sido en ciertas etapas históricas uno de los países con los mayores índices de corrupción y sigue siendo así. Parece que, como te digo, no tenemos memoria histórica y la mayoría o muchos de los dirigentes que se eligen como mandatarios se están eligiendo eh, porque utilizan un discurso populista y basado en que se le dice a la gente lo que quiere escuchar. Se le está diciendo a nuestros ciudadanos solo lo que quiere escuchar, pero no se le dice la realidad que se vive día a día. No se les habla con la realidad que debe hablársele, porque a los dirigentes políticos del momento no les conviene tan sencillo porque son los juegos de poderes y capaz si tú le abres la mente a cada uno de los ciudadanos para que vean la realidad, enseñas la realidad, obviamente se van a dar cuenta de muchas de las cosas que hacen y no les va a convenir. A eso súmale que no se le ha enseñado tampoco al latinoamericano, y aquí hago mucho énfasis en esto, no se le ha enseñado al latinoamericano por conveniencia también, conveniencia política
y económica, básicamente, de que todos esos señores que se eligen, todos esos empleados públicos, ya, o funcionarios públicos, por llamarlo de alguna manera, que ejercen su rol, ya sea porque llegaron a esos cargos porque son de elección popular o simplemente porque cumplen con los requisitos establecidos en cada una de las legislaciones de cualquiera de los países, llámese como se llame, cumple con los requisitos para ser funcionarios. Pero para el resto de la población no les enseñan o no nos enseñan que, valga la repetición, son empleados públicos, es decir, que ellos prestan un servicio o son trabajadores míos, son trabajadores tuyos y de todos y cada uno de los ciudadanos que salen en la calle, y ellos tienen que rendirnos cuentas a nosotros. Ellos no están en una cúspide endiosados, ellos no están por encima de nosotros, ellos no están encima de la Constitución y de las normas. ¿Y cómo es posible que los políticos, llámese diputados, llámese alcaldes, gobernadores, presidente de la República, ministros, cualquier cargo que ostenten, o sea, ellos se vuelven millonarios mientras que hay gente en las calles que no tiene ni siquiera qué comer? O sea, eh, el, el empleado se vuelve millonario mientras que el empleador está pasando penurias en la calle. No es contradictorio, no es Sí, ilógico, totalmente. pero eso ocurre, en mi opinión ocurre. ¿Por qué? Porque por tema de conveniencia se han endiosado y se escudan detrás de supuestas prerrogativas que no deberían tenerlas por los cargos que ostentan, y malutilizan a los cuerpos de seguridad para amedrentar a los ciudadanos, y les conviene porque nos mantienen cegados. Claro. Y no les dan a entender a los ciudadanos que, siendo ellos empleados, ellos tienen que rendirme cuentas a mí y a cada uno de los ciudadanos del país que sea. Y simplemente, si no es conveniente, ¿qué es lo que hace un empleador? Despide. Claro, exacto. Finaliza una relación de trabajo. Y es lo que los latinoamericanos en general debemos entender. Sí. Lo veo desde esa óptica. No, totalmente. Bueno, y de acuerdo a lo que me comentas, y en gran parte tienes razón, lamentablemente entonces la política de Venezuela y de toda Latinoamérica se ha vuelto es un instrumento de dominio y de riqueza para un grupo pequeño, ¿no? Porque realmente la política que debería ser utilizada para el bien, utilizada para el desarrollo, para el bienestar social, como dijiste previamente, pero hoy los políticos lamentablemente lo han utilizado es para enriquecerse, para poner a su gente, a su grupito y mantenerse en el poder. Y bueno, esperemos que, como tú dices, las nuevas personas que digamos que quieren cambiar esta forma de hacer política, sea bienvenida sea. Por ejemplo, ahí tenemos, bueno, nombraste a Nayib Bukele, aunque es muy criticado por ciertas políticas, pero bueno. Sí, lo que pasa es que ahí es donde está el tema, y me permite un previo ahí, ya es un tema que lamentándolo mucho, caemos con la política, con el tema que te estoy diciendo, lo están endiosando, y es allí donde se pierde la perspectiva. Okay. Porque no lo hizo mal con el tema específico, que fue el combate de la violencia y de la delincuencia en su país, pero partiendo de allí lo han endiosado, y ojo, cuando es lamentable que tú, cuando una persona llega al poder y lo endiosas y le das más poder, claro, del que efectivamente puede manejar, termina perdiéndose, se corrompe. Claro. Recuerda que el poder lo dice escritos antiguos ya, que te dicen que el poder corrompe, claro, al hombre, por muy honesto, sí, que sea. No, el mismo Bolívar lo dijo en su carta del discurso de la Angostura, si no mal recuerdo. Y también dicen por ahí que, lamentándolo mucho, es triste que el poder, que más allá de que el poder corrompe al hombre, que el hombre es el objeto de su propia destrucción. Sí. Y lo estamos viendo en la actualidad, en los actuales momentos. Claro. ¿Qué te parece Daniel Noboa en Ecuador? Mira, no tengo mucho conocimiento en el caso de él, pero te puedo decir que evidentemente lo veo yo que
es una victoria para la democracia. Evidentemente se sigue apartando, por lo menos en el caso específico de Ecuador, se sigue deslindando de la política de izquierda Ok. y corrupta del señor Correa y del partido del señor Claro. Correa. Eso lo sabemos. Y de Milei, Argentina. Mira, de mi ley en Argentina te puedo decir, y he escuchado varios de sus discursos, he estado siguiendo alguna de las entrevistas que le han hecho. Te puedo decir que, mira, hay ciertas ideas que yo comparto con él, porque me parece que Argentina necesita ciertos cambios, tiene que apartarse del kirchnerismo que le ha causado tanto daño a Argentina. Pero también hay otras políticas que no comparto de él porque son de extrema derecha, considero que son muy ¿Como cuáles? radicales. Y, mm, es que son varias, para ponerme a enumerarlas, te puedo decir que son varias, ojo, y es una opinión muy personal, y que si me pongo en este momento a conversarlo, Claro. pasaríamos horas aquí conversando del mismo tema. La dolarización, por ejemplo, ¿estás de acuerdo o no? Mira, en el caso de Argentina, sí, sí, porque Argentina está sumida en un tema inflacionario y de déficit financieros enorme, tal como le ocurrió a Ecuador a finales de los 90, principios del 2000, que hicieron que los gobiernos de turno tomaran la determinación de dolarizar en su Claro. momento la economía, y fue lo que le permitió estabilizarla. En este caso, a Argentina yo la veo que el camino más idóneo para poder estabilizarlo va a ser la dolarización de la economía. Claro. ¿Y en Venezuela? ¿El mismo caso? Mira, pero es que en Venezuela, yo te puedo decir que de manera informal la economía de Venezuela está Sí, dolarizada. totalmente. Y lo ven ustedes que están allá, lo ven constantemente, que por todos lados, es más, yo no diría ni siquiera dolarizada, porque se juegan con distintos tipos cambiarios, y el bolívar prácticamente ni se utiliza como Claro, pero tienes referencia un banco central que para. imprime el bolívar como mejor le parezca. O sea, Claro, pero es que sabemos que estás imprimiendo un papel que básicamente no sirve ni para. O sea, el valor de esa moneda no sirve ni siquiera para pagar, lamentablemente, el papel en el cual y la tinta con la cual se están exacto. imprimiendo. ¿Eh? Entonces, hablar de que dolarizar la economía en Venezuela es la solución, evidentemente, pero es que la dolarización de la economía venezolana ya está en la palestra de manera informal. Y de hecho, o sea, para muestra, o sea, yo te puedo hablar también desde mi experiencia. Yo viajé este año a Venezuela, a principios de año, y lo palpé. Y por eso lo digo, o sea, está dolarizada de manera informal. Y básicamente la inflación ya también te está comiendo en Sí, divisas en Venezuela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? sí. Bueno, excelente entrevista el día de hoy, de verdad, gracias Ronald. Sin embargo, bueno, quedan algunas duditas y aunque realmente eh, eh, creo, me voy un poco escéptico con el tema de Venezuela, porque realmente es cierto, efectivamente, lo que has comentado, pero bueno, a veces queremos escuchar, como tú dices, que nos digan las cosas que queremos escuchar, que Venezuela va a cambiar, que Venezuela va a tener una mejor solución en poco tiempo, que el régimen va a salir pronto y bueno, va a haber cambios positivos, pero bueno, creo que está difícil, sin embargo, bueno, no es imposible y bueno, depende de cada uno de nosotros los venezolanos que bueno, que estemos aquí, como estemos afuera, reclamar nuestro derecho de participación en próximas elecciones, como por supuesto hacer cumplir la constitución, hacer cumplir, como tú dices, el trabajador público que pertenece a cada uno de los venezolanos. Así que bueno, muchísimas gracias Ronald, estamos en contacto, seguro que te volveremos a hacer una entrevista. Perfecto, perfecto. Aquí estamos a la orden. Vale, pues muchísimas gracias. Cuando lo deseen. Vale, vale, que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Bueno, eso fue todo por ahora, lo espero en el próximo capítulo de Un Dilema Más. Adiós, cuídense. Her pineapple apple pen.